Es extraño, es muy extraño, es raro. Hace muchos años que laburo en esto y a pesar de eso, cada vez que el operador hace la seña, y ahora ni siquiera estamos en aire, ¿no? Estoy grabando esto y no sé cuándo vos lo vas a escuchar, pero cada vez que eso pasa hay algo que vuelve a pasar. ¿No? No sé bien qué es, pero debe ser algo que se siente si estás escuchando ahora. En mi caso es a lo mejor una especie de melancolía del futuro, porque ni siquiera está pasando esto. Vos lo vas a escuchar más adelante. Para colmo, esto es lo peor de las combinaciones, porque tiene la forma de la tele o de la radio, pero la permanencia de la gráfica, ¿no? Es un CD, Dios santo, vas a poder escuchar esto varias veces. Cuando estamos en el aire tenemos una ventaja, que es que vos te olvidás de lo que acabamos de decir, o por lo menos contamos con esa ventaja imaginaria, ¿no? Acá no, estamos jodidos. Toda boludez quedará registrada. Toda boludez quedará registrada. ¿Qué quedará registrado? ¿Mm? ¿Será radio esto? ¿Será hora 21 o será día CD? Se llama ruidos molestos. A ver, dale, mandemos una cortina de radio. Wow, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes e inmortales, chinos? Y no teníamos tantos quilombos y no nos peleábamos con tanta gente y hacíamos radio a la mañana. Dios santo, en horario de panadero. ¿Mm? Un rompecabezas se llama esto, Dios. Son ahora las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde del sábado. Estoy grabando esto que no sé cuándo vos vas a escuchar. Porque claro, estoy jodido. Esto va a quedar registrado. Nunca te conté mi teoría del fin del mundo. La mina que limpia la NASA con un plumero se apoya por error en el botón rojo y lanza la bomba. Entonces pasa que las últimas palabras de la humanidad son ¡ah! Y chau. ¿Qué es lo único que queda para reconstruir la humanidad? A ver, pensémoslo. Una foto de Soldán, 2 páginas de un libro de aforismos de Naroski. Alguno de esos que dice, un libro es un libro. Un Tamagotchi, 2 Simonkis que todavía no crecen, no sé para qué carajo los compraste. Un video del mundo de Dante Garmaz y a lo mejor un CD de 21. Imagínate esta revista con audio. Yo pensaba eso anoche cuando estaba laburando en este CD de ruidos molestos. ¿Cómo ilustrarías esta revista con sonido? Esta revista tiene notas de investigación. Ahí lo ves corriendo el autoviaje, ya tenemos con piloto negro y lentes. Dirigiéndose al objetivo, Dios santo. Tiene notas de investigación económica también. Ahí lo vemos calculando. Está dividiendo con decimales por varias cifras. Tiene una sección de cartas. Dios santo, eso me tocó a mí. Correte, boludo, ¿qué haces? Pon el guiño. Tiene una sección de modas. Bueno, modas. Tratamos de que las chicas muestren la moda. Tiene una sección de denuncia. Qué lástima, esa parte no la vemos nunca. Y tiene, bueno, tuvo en los últimos días un problema del que te informamos, ¿no? Bueno, pero no te lo tomes así. Está bien, subió un peso. Yo sé que te cuesta, disculpanos, pero no podíamos hacer otra cosa. Tiene cielo despejado. Wow. Para dar todas las noticias, ¿eh? También las buenas. Y te da regalos, como por ejemplo un póster de... Uy, de Gerardo. Se metió el gato en el estudio. Sácalo, sácalo, chino. Vos sabés que es raro eso de lo que queda o no queda registrado. Los chicos, cualquiera de nosotros o de nuestros hijos, cuando son muy chicos, uno piensa, mirá lo que me está pasando con el pibe y a la vez el pibe o la nena se van a olvidar de todo lo que están viviendo. Sin embargo, esas cosas, las cosas de las que se van a olvidar, después los van a marcar de por vida. Una vez le pregunté a alguien si eso era lógico, ¿no? Y me dijo que sí, que era lógico que uno se olvidara de todo eso que le pasa cuando es chico. Porque es tan fuerte que si uno se acordara de todo eso, se moriría, no se lo bancaría. Ahora, cuando uno pasa de chico a boludo grande es al revés, porque empieza a olvidarse de casi todo. La idea de este compact de ruidos molestos es justamente combatir eso. O sea, vamos a pasarte lo que quisiste olvidar. O, si querés, lo que no querés volver a escuchar. Es así, somos una mierda de gente y te vamos a joder con esto, porque vos te habías olvidado.
Las voces que vas a escuchar no son las de imitadores, ¿eh? Son voces de las personas reales, en circunstancias reales. Todos ellos, si ahora le preguntan, deben tener una explicación para cualquiera de estas frases que siguen. Es más, yo estoy seguro que debe ser una explicación sensata, seria y verosímil, pero antes de pensar en eso, antes de empezar a escuchar explicaciones, yo quería que sintieras lo que estas palabras nos producen a todos. A ver, sentate y subí el volumen de la historia argentina. Porque así lo ha dicho la gente en las urnas. Nos quiere unidos y juntos para que seamos como somos, mucho más que dos. El dúo Pimpinela le va a ganar a Menem, sí señores. ¿Te acordás de eso? Bordón, ¿eh? Bordón. Mirá vos, Claudio Martínez era un visionario con el dúo Pimpinela, en el fondo. Hace como 20 años que está junto. Ajá. Acordate, Chino, de no mezclar los discos, porque estamos grabando en dos estudios distintos y el Chino está a la vez musicalizando un programa para... Bueno, no vamos a hacerlo en chivo a la radio, pero... bueno, era Bordón lo que escuchábamos, ¿estás seguro? Nos vemos el 14 de la noche. Así es. El 14 de la noche. Desde ya, gracias por la felicitación. Ah, mira. No se apure, que no me va a ganar con Navarro Montoya solamente. ¿Eso qué era? ¿Fútbol de primera? Ah, no, es Bordón hablando con Menem, claro, el 14 de la noche, 5 millones de votos. Una vez hicimos la cuenta en día D. Creo que perdía 64.000 por minuto. Por este mundo la vergüenza de haber sido Se afeitó, ¿no? el dolor de ya no ser. Sí, se afeitó. ¿No se tiñó de rubio? No, todavía no. Bueno, nunca se sabe. Veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. A ver, escucha al general Mario Cándido Díaz. Las Fuerzas Armadas no hacen venta de armamento. Ah, no. La venta de armas están hechas Proveeduría exclusivamente por el deportiva. Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Fabricaciones Militares. No se han vendido armas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la relación del ejército argentino con las empresas Hilton Trade y De Brol? El ejército argentino no tiene ninguna relación con ninguna de esas empresas. Ah, claro. Sí, fabricaciones militares son representantes de Fabricaciones militares no dependen del ejército argentino ni de ninguna de las Fuerzas Armadas, depende del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se puede interpretar todo este tipo de hechos? Porque realmente algo ha pasado. Hay que preguntarlo al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Economía, que son los que tienen que intervenir y ver en el problema. Corriendo por los campos un soldado vi. Uy, Cándido. Cantando alegremente esta canción. A mi casa voy, a mi casa voy, para colgar de un clavo mi fusil. Es obvio que... ¿Qué tiene que ver el ejército con las armas? Nada. Armas donde se consiguen Carrefour, en Discos, Norte, según el supermercado. Bueno, uno pelado. La mujer se llamaba Sonia, se llama, ¿no? Claro. Un tipo de carácter, bueno, no era precisamente un ministro dócil. A ver. Vamos a mantener a rajatablas la organización económica y social de la Argentina, en particular la organización monetaria, financiera y cambiaria. No solo ratificamos, sino que en todo caso perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad. No se nos cruza por la mente, ni a nosotros ni a ninguno de los posibles responsables del manejo de la economía en un futuro gobierno, abandonar la convertibilidad o tocar el valor de nuestra moneda. En Argentina eso no tendría absolutamente ningún sentido, porque nosotros tenemos además un sistema de monedas múltiples. En Argentina todos los agentes económicos pueden hacer transacciones comerciales y financieras con la moneda que quieran. Y precisamente esa libertad de elección que tienen los agentes económicos argentinos quita todo sentido a una eventual alteración del valor en relación al dólar que tiene nuestro peso. Era una época de relaciones estables, claro. Después hubo como una pequeña inestabilidad. El presidente Menem está demostrando una vez más que no hace especulaciones electorales,
y gobierna con Perdón. seriedad, adoptando todas y cada una de las decisiones necesarias, aunque sean duras. Y lo hace con el convencimiento Lo hace con de que amor. los beneficiarios de esta actitud son los más pobres. Violeta, Violeta. Soy como soy, como quiero ser, mi vida es mi hija. Bien, ahí lo vemos llegar al canciller Guido Di Tella. Complicado también con el asunto de las armas, ¿no? Las acusaciones son muy graves, están muy no fundamentadas. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Perdón, pero es dijo, cierto que están la muy Argentina no fundamentadas. debe- A ver, no- pasado de vuelta. Las acusaciones son muy graves, están muy Las no... acusaciones son muy graves, están muy no fundamentadas. Dijo, mirá vos. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Chicos, no repitan Pero esto es en su cierto casa. que la Argentina no debe, y no quiere y no va a participar en tráfico irregular de armas. Está en contra de la política vecinal, de la política regional y de la política mundial que la Argentina sigue. No podemos que cada día leer el diario y leer una acusación que hemos exportado a Croacia, a Mozambique, no sé qué otros países nos van a inventar, salvo que haya acusaciones concretas. Si hay acusaciones concretas, sí, las vamos a analizar y el Procurador ¿No General hubo de la acusaciones Nación está concretas? con esa indagación como prioridad máxima. De aquí al 14 de mayo vamos a tener una efervescencia de tipo de acusaciones. Y después van a desaparecer. Ahí estaba Di Tella en el medio de un triángulo. ¿Cómo era? Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, su ruta. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la... Qué bueno sería estar en la tele de vuelta para hacer un sketch con cómo funcionaban en realidad las armas argentinas, ¿no? Imagínate todo oscuro y de golpe un tipo que hace chic, chic, y no dispara. Chic, ¿qué carajo compraste? Uy, el amigo Suardi. Pero hombre Me da mucha vergüenza, ¿sabes esto que va a pasar? Porque tengo 50 años de vida, he pasado muchos procesos militares, así que estoy acostumbrado a estas cosas. Me da vergüenza, ¿sabe por qué? Porque en mi casa todavía, mis hijas, una de 24 años que se va a recibir abogada, otra de 20 y la nena de 9, duermen en una habitación de 4x4. ¿Qué están haciendo acá, ¿Duermen Suardi? con una 4x4 en la habitación? Sí, menos mal, no mire qué enriquecimiento ilícito. Yo le diría a cualquier... Sí, juntemos unos mangos para a eso. cualquier juez, miembro de la justicia o los denunciantes, si yo vivo mejor que ellos, les cambio la casa. Un hombre político... Sí, cambiémosle la casa a Suardi, Martínez. Está en la función, por lo No menos. mezcle, ojo que se les van a mezclar los discos con lo de, con el audio este. Por ser bueno me pusiste a la miseria. Yo conozco una chica a la cual dedicarle esto, de nombre compuesto. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, Bien. me robaste hasta el amor. Ah, vos sabés que esta chica, María Julia, fue tapa de noticias, ¿no? Esto es una edición, no es que estábamos hablando de ella. Se cortó y justo dio por ahí. Se había comprado un departamento en la Madre Patria, ¿no? Muy lindo, con vista al Central Park. Creo que en la misma cuadra del Plaza Hotel. No está mal, ¿eh? No está mal. Vos sabés que acá no hay embajador de la Madre Patria, porque ¿para qué? Si madre hay una sola y la tenemos en el corazón. A ver. Bueno, yo no he encontrado de parte de los norteamericanos ninguna inquietud ni incertidumbre. El presidente Menem me ha conocido como un hombre de palabra y cuando dice algo hay que creerlo. Sí, nosotros creemos. A ver, era James Chick, ¿no? Que ahora está en aeropuertos trabajando. No hay embajador americano porque se rajan a la actividad privada todos después. Y le mandan al US Department un cassette con Gardel, un cantante francés. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo. Ahora, para practicar inglés, nadie mejor que el embajador itinerante Antonio Cafiero. ¿Qué es Cafiero? Bueno, no importa. Que en el diálogo con Gloria López de Cube, en la FM La Isla,
se animó a cantar The Peronist March. Porque es que me encanta que pase la marcha peronista, por así que sabe cómo me palpita el corazón. All the peronistas boys, all together we shall win. ¿Me entendió? Perón, Perón, how big you are, por ejemplo. Qué grande sos. ¿Qué más? No, nada más, por Hasta favor. ahí llegó, Hasta ahí llegó, senador Antonio Cafiero. Tengo algunas frases más, pero no insistamos en algo que tiene sabor a herejía. Dejémoslo ahí. Citando al tío Bernardo, al final. Bien, yo no lo conocí, yo te juro que no lo conocí. No, lo vi de lejos, había niebla. Era él, yo qué sé, bajó de un micro de Tienda León. Ahora, ¿cuánta gente labura en el 6 se baja de un micro de Tienda León? ¿No? Dígamelo a Yabrán. Yo, más que definirlo a Yabrán como persona, a quien no lo conozco tanto como persona, sí como empresario, sí, quiero contarle cómo y cuándo lo conocí. Y a lo mejor desde esa anécdota usted pueda inferir qué clase de persona puede ser. En ocasión de ser ministro de Defensa, ya tenía problemas de acusaciones, de sospechas, etcétera, que estaban en la prensa a través de declaraciones del ministro Cavallo. Un buen día me pide una audiencia, lo recibo. Me dijo, yo no estoy acostumbrado a tener este acosamiento permanente en la prensa, me siento mal, quiero facilitarle y dejarle las manos libres a usted para que el Estado haga lo que quiera hacer de los depósitos, de las rampas y del free shop. Entonces le ofrezco en venta las acciones de estas 3 empresas. Un humanista. Entonces, bueno, seguimos conversando. Un humanista el tipo, ¿no? Iba a regalar todo. Qué impresionante. Lo que te matan son los rumores en la Argentina. Mucho habla y más critica la calle. En mi vida se preocupa la calle. Estamos grabando esto con el Chino Chilén, el bache justo, el tiempo exacto para equivocarse. Bien. Hablando de críticas y de sufrimiento, yo no te quiero joder, pero a ver si te acordás de esto. No los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Hasta el final. Bueno, tiene su connotación. Síganme hasta el final. El hombre modificó la Constitución. Quizá ahora vuelva a modificarla. Hace un tiempo, nunca lo contamos, creo, esto públicamente, mandamos a hacer unos stickers de regalo. 2 stickers. Uno decía, para que la Constitución... No permita que la Constitución pase a retiro. Y el otro decía, ¿y si le proponemos que sea rey antes de que nos lo pida? Bueno, hicimos 160.000. Era fuerte tirar los 160.000, ¿no? Dijimos, no los tiremos, porque qué sé yo. Nunca se sabe, ¿no? A lo mejor, tanto leer la Constitución... Esto yo lo aprendí de Juan Bautista Alberdi. Aprende algo de Juan Bautista Alberdi... Y bueno, acuesta a algunos de sus propios candidatos, como por ejemplo Palito. Lo hicieron venir de Miami. Ya una vez vino y le cantaba lo mismo a Sinatra. ¿Te acordás cuando tuve que agarpar un palo con... La vuelta a Miami es más barata, ¿no? Si vos la sacás desde acá. A tantos le habrás dicho lo mismo. Culpa es mía, yo te creía y me equivoqué. No sabés a la cantidad de gente que le pasó. Bueno, si de algo estamos a favor es de la libre competencia. No sé vos, Chilén, ¿qué pensás? Ojo, es que yo hablé de monopolio y mi hermano, un escándalo bárbaro. De ninguna manera. ¿Quién vio un monopolio por ahí? Nadie. Nunca. Hablemos un poco de la estratosfera, a ver. Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. Para. Pasalo de vuelta, te pido, por favor, porque yo quiero saber si escuché bien. ¿Dijo que está buscando vida extraterrestre? Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. Bien, presidente. Pasemos lo del curso de astronauta. ¡Pip! En una de esas, en los próximos 4 años me dedico a hacer un curso de astronauta. Bien.
Todo lo que sube baja, así que tenga cuidado. Vamos con Menem Espacial, dale. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, Esto fue muy fuerte, mediante ¿verdad? el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Estas naves espaciales Le iba a van a estar salir Ángelo de con la las pizzerías. atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Yo te pido por favor que lo vuelvas a pasar y tratá de imaginarte esto, porque cuando pasaba esto en la televisión, se lo veía a Menem. Esto había sido, creo que, el acto inaugural de las clases en algún lugar del interior, en el norte, y se lo veía a Menem, y atrás de Menem había un gaucho. O sea, el presidente estaba diciendo esto y había un gaucho con sombrero, poncho. Yo nunca me voy a olvidar de los ojos del gaucho. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del ¿Entendés? mundo. ¿No? Porque suben a la estratosfera Juna, la nave, para dónde va, y de ahí remonta, ¿no? Y va para Japón o para cualquier lugar. ¿Lo tenés ahí a Dualde? Hablando de su memoria. Tiene un problema con la memoria, Dualde, creo. Sí. ¿Usted tiene un pasado enorme? No, ¿Se acuerda de todo? No, tengo una memoria pésima. Ah, como María, entonces. Pésima, tengo una memoria realmente... Una memoria selectiva, ¿no? Me acuerdo de que algunas cosas... Y de otras para no. otros pueden ser aparentemente Bueno, de intrascendentes. cuando fue vicepresidente, por ejemplo, no se acuerda. Yo no me los olvido Tiene más, como una cosa así, de los una detalles, nube. Pero si a mí me preguntan cómo el día que asumí Claro. ni siquiera a veces el año, ni la época, no me acuerdo, esas cosas no. Dualde, acuérdese, Dualde, usted era vice. ¿No se acuerda? Haga memoria. Menem hizo memoria con los docentes. Por favor, cualquier cosa menos retasear el sueldo a los docentes. ¿De dónde? Bueno, esto que sigue es muy impresionante. Ya ni siquiera es impresionante desde el punto de vista documental. Podés buscarlo en cualquier musimundo, la verdad. La luna se vino al pueblo, entró por la calle larga, con una copla en las manos y una flor en la guitarra. El carnaval de La Rioja huele a algarroba changada, cuando crece pecho adentro, la sombra de una vidana. Bien, están los muchachos atrás. Despedida, felices fiestas, sí, claro. A ver, el hombre vestido de Papá Noel. Felices fiestas, que Dios los bendiga, muchas gracias. Wow, ya se fue el año, ¿eh? Qué espanto. ¿Vos viste la fecha que es? Vos es que me acabo de dar cuenta que pasó ya casi 1 año desde que nos sacaron de la tele. 1 año. Es muy impresionante. 1 año. A ver, mira, hagamos un experimento, dale. Acércate al parlante. Bueno, vamos a dividir. Si sos chica, poné la cara cerca al parlante. Si sos tipo, poné una mano. ¿Eh? A ver, acércate. Acércate más, dale. Acércate al parlante. ¿Estás cerca? Bueno, eso que nos pasa ahora es lo que nadie puede romper. Bien, ahí lo ves, un micro lleno de gente para hacer esta pavada. Estuvimos toda la tarde, el sábado me estoy muriendo de calor, hace 2 horas que estoy dentro de un estudio, y toda la gente que ayudó para que esto fuera realidad, que tampoco es convertido, qué realidad, pero bueno, es lo que había, fueron Claudio Martínez, Margarita Perata, con su habitual carácter dulce, el Chino Chinén, el hombre de los guantes de box, que sabe dónde poner el guante en cada una de las teclas, Charlie Cacaviero, el iraní demente, que impactó aquí con una tráfico contra este edificio en la calle de Rodríguez Peña, Jorge Repiso, que se fue al toque, vino un ratito y se fue a la mierda, Gabriel Eiris, que hizo lo posible en distintas casas de artículos del hogar para conseguirnos una videocasetera, Ariel Torres, aguante Ariel, Silvina Chaine, que está por ahí rascándose la guinda, Matías Chamorro, que hizo una desgrabación, Martín Bilic, Gabriel Delín y Uriel, que vinieron aquí como, no sé bien a qué vinieron, pero criticaban y más o menos cada tanto se iban riendo. Es poco, pero es lo que hay, señores, esto es Argentina, el país de la aventura. Y sin decir adiós que otra vez sabemos otra vez, los dos juntos con amor, difícil es decir adiós, no ves que es inútil el adiós, entre dos que sienten amor, nunca
amor mejor volvamos al feliz ayer. Y sin decir adiós que otra vez probemos otra vez, los dos juntos con amor, difícil es decir adiós, qué difícil es el decir adiós, qué difícil es el decir adiós, qué difícil es el decir adiós.